Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con la lectura? Bien, profe. Sencilla, ¿no es cierto? Y cortica para cada uno. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, vamos a abarcar todo lo relacionado con lo que es el tema de la educación inicial, ¿sí? Que es un tema de carácter importante, ya que creería que nosotros en nuestra profesión en muchas ocasiones tenemos que estar muy relacionados con ese mismo tema, ¿no? Tanto desde la parte deportiva como ya enfocándonos en la parte pedagógica. Sí, tenemos una correlación neta con esto que es la educación inicial. Entonces les voy a hacer una breve introducción para que después ya cada uno comparta y hagamos la socialización de lo que ustedes estuvieron leyendo. Entonces les presento aquí estas diapositivas. Como les mencioné, pues vamos a hablar de lo que es la educación inicial. ¿Sí? Cuando uno Cuando hacemos referencia a educación inicial, pues creería que el primer concepto que se nos viene a la mente, o cuando hablamos de inicial, se nos vendría a la mente lo que es un niño, ¿no es cierto? Por lo general nosotros podríamos identificar o correlacionar inicial con lo que es el niño o con esa etapa inicial de la vida. Entonces les muestro primeramente qué es la educación inicial. Cuando nosotros hablamos de la educación inicial, mencionamos que esa es aquella educación que se brinda primeramente, esa educación que se brinda primeramente desde lo que es el vientre materno hasta los 5 años de edad. De pronto en el documento que ustedes leyeron, listo, eso puede variar dependiendo del autor en el documento que ustedes leyeron, si no estoy mal, está desde lo que es el nacimiento, hablan de dos etapas, ¿no? Una que es el nacimiento hasta los 6 años y los 6 años en adelante, ¿sí? La podemos comprender en esos dos aspectos, pero primeramente lo que es desde el vientre materno. La educación inicial es un derecho acá en Colombia, ¿sí? Que está estipulado en lo que es la ley 1098. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, ya lo que es la educación universidad se da en derecho. Ya ustedes pues van a abarcar un poquitico más la temática, ya con la persona correspondiente que tenía lo que es un poco la historia, pues ahí podemos ver cómo ha estado cambiando el papel del niño a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es prácticamente la educación inicial? Como menciono, es un proceso intencionado que busca el acompañamiento, ¿sí? De forma inteligente y sensible a lo que es los niños como tal. Es un proceso intencionado en ese acompañamiento a los niños, ¿sí? Entonces, es un proceso también que debemos tener en cuenta que se da previo a lo que es el ingreso a la educación o el ingreso a la escuela, como nosotros lo queramos ver. ¿Sí? Por eso se menciona que empieza desde el vientre materno y finalizaría aproximadamente a los 5 años, que es cuando los niños están bien en lo que se conoce como preescolar o ya van a ingresar a lo que es primaria. ¿Sí? Ese es el proceso que podríamos mencionar, se da fuera y dentro de la escuela. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación inicial, tenemos que hay cuatro etapas o cuatro pilares sensibles de este acompañamiento, en el cual ustedes van a hacer un poco de énfasis. De esas cuatro pilares tenemos el primero que es el juego, el segundo que sería el arte, la tercera la literatura y la cuarta la exploración del medio. Cuando nosotros pues vimos la lectura como tal, nosotros vimos la lectura de carácter específico, pues la persona que tenía encargado este aspecto, pues creería que alcanzó a ver muy resaltado lo que es este primer pilar, el juego, ¿sí? Pero en este momento no voy a hacer ese abarque, ya que el compañero pues nos va a colaborar con ese abarque. También pues está un poco resaltado el arte y no se vería tan específicamente lo que es la literatura. Cuando nosotros aquí hablamos de este pilar de literatura,
nosotros mencionaríamos, bueno, pero un niño en el vientre materno, un niño a los 0 años o al año, ¿qué literatura va a tener si en ese momento no tiene esa correlación con lo que es las palabras, con lo que es los signos, los símbolos, ¿sí? Cuando nosotros aquí hablamos de literatura, hacemos más específicamente de esa lectura que el niño hace de su entorno, empezando por la lectura que hace, les coloco un ejemplo, los gestos maternos, los gestos que realiza la mamá, esa lectura facial que el niño hace de la misma, ¿sí? La lectura que puede hacer del cambio climático que se presente a su alrededor. ¿Sí? ¿Y cómo puede estar expresando esa lectura? Por medio de su llanto, por medio de su sonrisa, cosas así relacionadas. ¿Sí? Y está el último pilar, que es la exploración del medio. ¿Sí? Que ese también estaría muy involucrado con la lectura que ustedes realizaron en su momento. Cuando nosotros hablamos ahí un poco de lo que es la exploración del medio, ahí ya estamos mirando cómo se desarrolla el niño en el entorno en el que se encuentra. ¿Ok? ¿Para qué es importante esto de la educación inicial? ¿Sí? Primeramente se utiliza como una estrategia para disminuir lo que es las desigualdades sociales, cosa que no se veía anteriormente. O sea, cuando nosotros vamos a empezar a ver ese papel del niño a lo largo de la historia, ahí se podría ver una mayor desigualdad social. Nada más, porque bueno, y ahorita que lo abarquemos, la educación se daba, esta educación inicial no se estaba relacionada con lo que era la escuela, sino se daba netamente en lo que era el hogar y por ende, pues había varios niños que no tenían las mismas posibilidades que aquellos que iban a la escuela, por lo mismo pues no aprendían, no podían tener ese desarrollo que tienen los niños o que tenían los niños que van a la escuela y ahí empezaba una desigualdad de carácter social. Entonces, ¿qué se busca con esta educación inicial? Que haya una disminución neta en lo que es esa desigualdad social como tal. ¿Sí? ¿Para qué también se tiene específico esta educación inicial? Para que haya mayores oportunidades en el momento del crecimiento del niño y potencializar lo que es su desarrollo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de potencializar, ahí nosotros nos enfocamos netamente en que el niño no se quede de forma estática con lo que únicamente tiene a su alrededor, sino que pueda desde edades tempranas empezar a potencializar, llamémoslo así, esas características o esos bienes que tiene el niño, ¿sí? Y que él pueda ya empezar a relacionar o pueda ya empezar a distinguir cuáles son sus fortalezas y que esas mismas fortalezas las potencialice, así como distinguir cuáles serían sus debilidades para empezar a trabajar en ello. ¿Sí? Eso lo podríamos evidenciar, bueno, si lo llamamos en un contexto, podría darles el ejemplo del arte. Cuando nosotros hablamos de música, por lo general los músicos que son de conservatorio, los empiezan desde edades muy pequeñas para hacer esa potencialización y cuando lleguen a una edad de carácter media, digamos los 11 años, ellos ya tengan desarrollada netamente ese potencial musical. ¿Sí? Entonces eso se busca también con lo que es la educación de carácter inicial. ¿Sí? También, bueno, como hablábamos ahí, ya es una etapa previa a lo que es el colegio o la escuela, como nosotros lo queramos llamar, ¿sí? ¿Y qué se busca con esto? Con la educación inicial, que en el momento en el que el niño ingrese ya a la escuela o al colegio, él ya tenga ciertas habilidades, ¿sí? Para poder interactuar dentro de ese entorno, que tenga la capacidad de relacionarse con sí mismo, con los otros, como les mencionaba, con el entorno, ¿sí? Y que él pueda desarrollar esas habilidades en su vida cotidiana. O sea, es una preparación previa a lo que es la escuela como tal.
Bueno, les mencionaba que es de carácter importante tener, aquí les presento esta imagen que empieza desde lo que es el vientre materno. ¿Por qué razón? Bueno, en el texto que ustedes tenían se mencionaba que es desde el momento del nacimiento, pero haciendo ya investigaciones mucho más específicas, se conoce que el niño empieza con esa etapa de aprendizaje desde que está en el vientre materno. Él empieza con esa etapa de recepción desde que él está en el vientre materno. Entonces se tiene un acompañamiento de ese aprendizaje o el acompañamiento en esa etapa inicial desde el vientre materno y desde ahí empieza lo que estábamos mencionando anteriormente que era ese potencializar, ¿sí? El potencializar el desarrollo del niño. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿qué es lo que les menciono acá en esta diapositiva? Que es una potencialización del desarrollo, ¿sí? Aquí les doy el ejemplo o les muestro en esta imagen nada más la interacción del niño con un balón de fútbol, si se empieza desde edades tempranas, cómo vamos a potencializar esa habilidad del individuo, del niño en este caso, ¿sí? Y pues en el momento en que nosotros hablamos de potencialización del desarrollo, podemos estar mencionando estos aspectos que les menciono acá. ¿Sí? Importante pues es que se amplía lo que es la libertad del niño desde esa primera infancia. Le damos cierta libertad al individuo, al niño, para que ellos, en este caso, puedan ir identificando cuáles son, como los venía mencionando anteriormente, esas fortalezas que ellos tienen, cuáles son sus gustos, hacia qué lado pueden irse enfocando, ¿sí? Y con base en ello, pues, hacer ese acompañamiento, que ahí ya estaríamos netamente relacionado, pues, primeramente la familia, después el docente, ¿sí? Y que el niño con ello logre conectarse o relacionarse consigo mismo, que era lo que les estaba mencionando, ¿sí? Cuando el niño logra hacer esa conexión consigo mismo, cuando se relaciona consigo mismo, puede identificar mentalmente cuáles son sus características, nada más el hecho del conocimiento del cuerpo, ¿sí? Puede identificar cómo funciona su cuerpo. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Nosotros hablamos de potencialización del desarrollo y está involucrado netamente ese proceso en el cual nosotros vamos a ir potencializando lo que es la relación interpersonal. Cómo el niño se va a relacionar con nosotros una vez hayamos pasado esta primera etapa de educación inicial, a potencializar esa relación interpersonal. De pronto no sé si ustedes hayan conocido casos de personas que son extremadamente tímidas o que no les gusta tener una relación con las otras personas, ¿sí? Y eso se puede estar gestando desde esta primera etapa. Menciona que esas personas que tienen unos miedos exagerados a interactuar con otras personas y demás, es porque tuvieron una serie de inconvenientes en esta primera etapa, ¿sí? Y no tuvo un acompañamiento adecuado para que él en un futuro pudiera interactuar de forma adecuada con otras personas, ¿sí? También tener en cuenta en esta fase de potencialización, donde esto que les estoy mencionando de potencialización del desarrollo, es también su relación neta con el entorno. Ahí cuando nosotros hablamos de relación neta con el entorno, hacemos específicamente a lo que es los aspectos de carácter culturales y en la sociedad en la que se está enfocando. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo un niño desarrollar o hacer esa potenciación de un niño de una etnia indígena a un niño que está viviendo en la ciudad. ¿Sí? Las normas, las culturas, ¿sí? Las pautas son de carácter totalmente diferente. Un niño que está viviendo en la ciudad, por lo general, no es adecuado que salga. ¿Sí? Un niño no es adecuado que salga, que interactúe primeramente en edades tempranas, o si sale, sale con un caminador, en compañía de sus padres. Un niño que es de una comunidad indígena no le ven un inconveniente, ya que el mayor desarrollo de ellos es afuera de lo que es la casa, ¿sí? O como lo quieran conocer, pachos y demás. Entonces, para que tengamos en cuenta esos primeros aspectos.
Cuando nosotros hablamos de esta etapa inicial, tenemos cuatro perspectivas de acompañamiento, que es en donde nosotros nos enfocamos como docentes. Primeramente, la primera perspectiva que tenemos es el cuidado, ¿sí? Que sería de carácter fundamental. La segunda, estamos hablando de lo que es la precocidad. Cuando nosotros hablamos de precocidad, pues ustedes ya tienen conocimiento de cuando se habla de precocidad es algo de carácter precoz, algo que se da antes, ¿sí? Y es lo que se quiere hacer con ese acompañamiento, lo que se busca con ese acompañamiento, ¿sí? Que era lo que hablábamos de el desarrollo o la potenciación de diferentes habilidades, previo a que los niños desarrollen una habilidad. El objetivo con esta precocidad es hacer esa potencialidad de esa habilidad, no esperar a que el niño se tenga que enfrentar netamente a una situación para que pueda desarrollar esa habilidad, sino que por medio de actividades o de ese acompañamiento, ellos ya de forma precoz estén desarrollando esa habilidad de carácter específico y puedan relacionarse muy bien con el entorno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hablamos de esa tercera perspectiva que haría referencia a lo que es la escolaridad, donde, ¿cuál es el objetivo? Se mantenga esa etapa de acompañamiento previo a empezar lo que es la escuela y durante la primera etapa de la escuela. Esa etapa de acompañamiento estaría netamente involucrada con la familia y lo que es el docente, ¿sí? Que los niños ya tengan un conocimiento previo de cómo va a ser la escuela, que los niños ya tengan esas habilidades que se mencionaban anteriormente para interactuar con el otro individuo, para interactuar con el docente, ¿sí? Para interactuar en un entorno diferente a la casa. Entonces ahí tendríamos en cuenta esa perspectiva de acompañamiento. Y como se había mencionado anteriormente también, lo que es la potenciación de las habilidades. ¿Sí? Como les mencionaba, pues el objetivo es que se amplíen esas habilidades en los niños desde forma prematura, desde esa primera infancia, ¿sí? Y ahí estaría pues muy netamente involucrada la familia, que es algo que también van a mencionar ustedes en el momento en el que hagan la socialización de lo que leyeron, ¿sí? Importante que ayuda a desarrollar una identidad neta en el niño desde un principio. ¿Mm? Como les hablaba, pues el hecho de potencializar el desarrollo y lo más importante es que ellos tengan una preparación neta hacia lo que va a ser la vida, hacia su futuro de carácter específico, ¿sí? Una de esas, digamos, preparaciones netas pueden verse en lo que es el resolver problemas de carácter cotidiano. Cuando nosotros hablamos de problemas de carácter cotidiano, uno de los mejores ejemplos que podemos ver en esta educación inicial es nada más el niño para poder alcanzar uno de los juguetes que más le gusta. Ese sería un problema para el niño. Y ya nosotros con el acompañamiento vemos cómo puede él solventar ese problema. Es diferente un niño que está en la etapa de gateo o un niño que está en la etapa ya está dando sus primeros pasos. ¿Sí? La problemática se tendría que abarcar de forma diferente o a un niño que todavía no tiene la posibilidad de gatear. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y por último, aquí en esta introducción, pues ahí ya hablaríamos de lo que es las habilidades docentes. Sí, hago una breve introducción, solo una descripción, ya que uno de ustedes pues, nos va a compartir realmente cuál es el rol del docente en esta etapa de carácter inicial. Sí, aquí hablamos que el docente pues tiene que ser o que tiene que tener una empatía netamente con lo que es tanto con el niño como con la familia, ¿sí? Importante que el docente tenga un autoconocimiento de él y de lo que fue su propia infancia. ¿Por qué razón? Porque esas pueden ser las bases para lo que él va a ser como docente o el papel de docente que juega dentro de los niños. Esas bases para esa etapa de enseñanza que él va a brindar. ¿Sí? Saber cómo fue su infancia y así puede tener una perspectiva mucho mejor.
y tener en cuenta lo que son las habilidades del saber y las habilidades del hacer. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos referencia a las habilidades del saber, pues ahí ya entraríamos en el conocimiento que él tiene. Entonces ahí se mencionan algunos saberes netos que es que él tiene que tener un conocimiento neto de lo que es el desarrollo infantil temprano, lo que es relacionado con la educación inicial, las etapas del desarrollo del individuo, entre otros aspectos. Ya cuando hablamos de el saber hacer, sí, ahí ya nosotros como lo hemos visto en ocasiones anteriores, pues es cuando ya llevamos todo netamente a la práctica, ¿sí? Importante tener en cuenta pues lo que es esa ambientación que el docente le va a brindar a los niños para que las clases sean de forma mucho más amena, tener en cuenta lo que es la gestión institucional, cómo va a realizar la planeación, entre otros aspectos. ¿Listo? Entonces quería darle esa breve introducción para que ya ustedes netamente realicen o socialicemos lo que habíamos acordado anteriormente. Listo. Hasta ahí por el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? No, Ninguna, señor. perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el concepto de la infancia. ¿Qué entendemos por infancia? Bueno, por el concepto de infancia, digamos que hacen un poquito de contextualización en cuanto al carácter histórico y cultural, ¿sí? Entonces, pues dependiendo del contexto, pues como ya lo mencioné, es desde la cultura y la época, ¿sí? Entonces, desde la parte del año 354 a 403 hasta el siglo VI, se concibe como el concepto de infancia al niño como dependiente e indefenso. En otras palabras, como lo menciona el propio texto, como un estorbo le llaman. Ya en el siglo XV dice que los niños son malos de nacimiento y que se definen como la propiedad de alguien. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les voy mencionando de la parte histórica hacia la actualidad. Entonces, bueno, continuando desde el siglo XVI, se concibe como un ser humano inacabado, ¿sí? Se le menciona como un adulto pequeño. Ya desde el siglo XVI al siglo XVII se le cambia ese contexto como negativo y pasa a ser algo como una persona con bondad, con inocencia pura, y se le menciona por primera vez como un infante. Ya para el siglo XVIII, pues ya en la categoría de infante, se le dice que sí, que es un infante, pero que le hace falta para ser alguien. Se le conoce como alguien primitivo, como un ser primitivo, en pocas palabras. Ya para el siglo XX hasta la fecha, bajo investigaciones y movimientos a favor de esta infancia, se le conoce al niño como un sujeto social del derecho. Ya, bueno, pasándonos un poquito antes, en la reinvención en el siglo XVIII, Rousseau menciona las características principales que el niño tiene, que es que él puede ver, cómo entiende y cómo siente que, pues, digamos que es una manera eh, especial, diferente a los adultos, ¿sí? Y dice que ese niño necesita una formación específica, una educación y una instrucción, pues vuelvo y reitero, específica. Bueno, ya basándose un poquito más hacia acá, dice que el niño debe relacionarse con los de su edad y mayores, obviamente para mantener mayor experimento, situaciones en las que se puede encontrar y sentimientos, y dicen que también es para que el niño tenga un sentido de vida, él mismo sepa cuál es, ya desde mi pequeña edad. Mm, bueno, también dicen que la familia y la escuela son los mayores, como le digo, los principales en reconocer el concepto de la infancia, ya que ellos son los primeros que se encuentran y como lo mencioné anteriormente, ellos ayudan más en la parte social y demás del niño. En cuanto esto lo menciona un autor, me parece que es bastante interesante para mencionárselos, en el cual dice, Sánchez de 1997. La educación infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser de punto de formación no solo del niño, sino de la familia, ¿sí? Haciendo referencia a lo que les acabo de mencionar, que pues los agentes socializadores pues son esos, la familia y la escuela. Y ya basándonos un poquito aquí hacia Colombia,
para los niños de primera y segunda infancia, dice que no todos tienen el acceso para la institución, ya sea por cuestión económica u otra situación, y que ya el gobierno nacional busca reducir esto. Eso es lo que acabo de mencionar, es todo lo que decía sobre el concepto de infancia como tal. Ok, perfecto. Como podemos ahí identificar con lo que nos acaba de mencionar el compañero, digamos, si vieron, digamos, nosotros primeramente les mencioné que pues se buscaba ese, esa disminución de desigualdades sociales con lo que es esta educación de carácter inicial, ¿no? Sí. Y el compañero pues menciona que aquí a nivel nacional pues se está trabajando netamente en reducir eso, pero pues todavía no se tiene una neta disminución como tal. ¿Cómo pueden ver, digamos, esa concepción del niño a lo largo de la historia según lo que el compañero acaba de mencionar? Si vieron todos los papeles que juega el niño, ¿cómo se identificaba primeramente el niño? como un estorbo. Exacto, el compañero aquí lo menciona como un estorbo. O sea, previamente, anterior a lo que se estaba viendo, se identificaba como un estorbo el niño. O sea, ¿cómo podemos ver esa concepción? Digamos, si nosotros vemos esa concepción en lo que es la actualidad, mencionaríamos que de pronto ellos estarían como un poco corriditos de la teja, ¿no? Pero ustedes veían, o sea, se identificaba como un estorbo, por ende, pues no estaría esa educación de carácter inicial, ¿sí? No le prestarían la atención que se le presta como tal al niño en ese momento. ¿Cómo más se identificaba? Ahí es lo que estaba mencionando el compañero, que también pues sería como un error en el que cabía anteriormente lo que era el contexto. Él mencionó que ya lo que era en el siglo XVI, siglo XVIII, Que era un ser inacabado. un ser inacabado, ¿sí? Se veía como un adulto, ¿no? O sea, mostraban al niño como un adulto. Entonces, cosa que pues no sería acorde en estos momentos, ya que el niño pues tiene unas capacidades totalmente diferentes a los que es un adulto. También mencionó algo importante que lo veían como malos desde el momento en el que nacían. Sí, se les daba una clasificación, una catalogación al niño desde el momento que nacía, ¿no? Importante resaltar ahí el papel de Rousseau, ¿sí? Que fue el que empezó a dar como ese papel comunitario al niño y el que fue el que empezó a diferenciar al niño de todas esas características y el que fue el que empezó a decir, listo, el niño tiene un papel fundamental dentro de la sociedad. Sí, tiene un papel fundamental dentro de la sociedad y no se puede tratar igual a un niño que a un adulto. Hay que hacer una distinción neta. Y ahí ya lo que mencionaba el compañero, que empezamos a ver dos entes netos que estarían involucrados en esa educación inicial o en ese proceso de formación del niño que es primeramente la familia y segundamente lo que es, bueno, la educación, el contexto escolar. Ok, gracias por compartirnos ese aporte. Listo. El niño como sujeto social de derecho, ¿qué podemos mencionar de ello? Bueno, el niño como un sujeto social de derecho. ¿Ya voy yo en el tema, profe? Sí, Vale. Bueno, aquí menciono que una de las tendencias de la educación infantil actualmente es el logro de la formación integral planteado por la UNESCO. Acá plantean cuatro dimensiones del aprendizaje humano, que es el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. También menciona que en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas se lo define como un sujeto de derecho de reconocido en la infancia, el estatus de persona y de su ciudadano. Esto quiere decir que los niños ya se les da una importancia en la sociedad donde tienen derechos y responsabilidades.
También se destaca que esta dinámica jurídica y política social sobre la infancia apunta hacia un cambio de los sistemas de relaciones entre los adultos y los niños, a todos los niveles sociales, tanto macrosocial como la parte de la vida intrafamiliar. Esto quiere decir que esa educación integral permite que un niño pueda llegar a una interacción de par a par con los adultos. Eso era lo que quería decir, más o menos esa parte. Ok, perfecto. ¿Qué podemos resaltar de lo que acaba de mencionar el compañero? ¿Usted recuerda cuando nosotros vimos todo lo relacionado con la historia de la pedagogía, cuando empezamos a hablar de lo que era educación integral? Cuando nosotros hacemos referencia a educación integral, ¿ustedes qué entienden por educación integral? Que nosotros lo vimos ya un poco. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de educación integral? Que aquí el compañero también lo acaba de mencionar. ¿Sí? Y que nosotros lo empezamos a ver en lo que era la historia de la pedagogía, cuando hacíamos una distinción nada más de lo que era la cultura griega con la cultura romana, ¿sí? Y su papel en la educación o la cultura egipcia. Entonces, ¿qué recuerdan por educación integral? Profe, pues es como esa educación no solo de la parte mental, por decirlo de alguna manera, sino pues también de la parte física y espiritual, que era como pues como esa fusión de esos Exactamente. aspectos. Dale, continúa. No, de esos aspectos básicamente, profe, pues obviamente para la creación o el perfeccionamiento del hombre. Exacto. Ahí ya no hablamos solamente de que nos vamos a enfocar en un tipo de conocimiento relacionado con el individuo, sino ya no únicamente educamos lo que es la mente, sino también educamos el cuerpo y educamos lo que es el alma, ¿no? Y el compañero lo resaltaba en los cuatro pilares del aprendizaje, que nosotros ya los hemos visto un poco así a grandes rasgos, que es el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos, que ya se estaría viendo involucrado aquí el niño como sujeto social en esa interrelación que tiene con los otros niños y mencionaba aquí el compañero algo de carácter importante que es esa interrelación que tiene con lo que son los adultos, ¿no? Ahí ya hablaba de esa interrelación que tiene con los adultos y cuáles son los derechos y responsabilidades que el niño tiene bajo este papel, ¿sí? Ahí ya lo estaba mencionando el compañero, esos derechos y esas responsabilidades que el niño o se le adjudican al niño como tal dentro de este papel como sujeto de carácter social, ¿no? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta un poco. Aquí en el texto habla algo importante que era la concepción pedagógica de lo que es la infancia, ¿sí? Entonces, bueno, igualmente pues como lo habíamos mencionado anteriormente también que dentro de esa concepción pedagógica en este papel como sujeto social, pues lo que se hace es, y en esta primera, lo que es la educación inicial, lo que se hace como tal es también esa preparación del niño para que ella se involucre como sujeto social más adelante en una vida de carácter futuro, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Algo más que adherir referente a lo que acabas de mencionar, John? No, no, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la importancia de la educación infantil. Bueno, profe. Pues digamos que dentro de lo que nos menciona aquí el texto, bueno, esta parte del texto, ya se va, digamos, como mencionando o centralizando ya lo que es aquí en Colombia, ¿no? Entonces, en un primer apartado nos dice que en Colombia, digamos, la escolarización es a partir de los 6 años, pues digamos que de una forma obligatoria, pero que más sin embargo, las personas o las familias o los padres ingresan a los niños antes
por diferentes motivos, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, el desarrollo físico, social y pues todo esto que engloba pues obviamente un primer acercamiento con pues todos estos tipos de situaciones que pues o etapas por el cual los niños y las niñas pues pasan, ¿no? Eh, otro apartado, pues ya yendo más adelante, es que digamos un autor, o bueno, más bien no un autor, sino fue como en una conferencia fue la Conferencia Mundial de Educación para Todos, que fue en el 90, define, por decirlo de cierta manera, lo que son esta educación infantil, ¿no? Y pone y dice, el aprendizaje comienza al nacer, ¿no? Entonces, pues digamos, es algo que lo que venía mencionando el profe en la introducción, que no es solamente cuando el niño, digamos, empieza a adquirir ese conocimiento de las distintas, pues digamos, ramas de la educación, sino que todo va desde, obviamente, desde que está dentro del vientre. Eh, bueno, aquí otro autor, o más específicamente lo que hacía alusión el compañero John de la UNESCO, es que, digamos, en un informe de ellos también como definieron eh, este tipo de educación de la siguiente manera: la escolarización temprana puede contribuir a la igualdad de oportunidades, que también obviamente es algo que venía a alusión el profe porque, pues, si bien sabemos, el no tener esta posibilidad de una educación temprana, pues sabemos todo lo que puede conllevar en un futuro, ¿no? O a pronto a ser una persona poco relacionable, poco social, pues obviamente la falta de oportunidades económicas a largo plazo. Entonces, digamos que define todas estas situaciones en cuanto a, digamos, esa vital educación a tempranas edades. Otro autor también aquí menciona, digamos que son como diferentes definiciones de una misma situación, pero pues obviamente todo lleva al pro de que sí o sí es importante la escolarización temprana para tener, por lo que dije anteriormente, mejores oportunidades. Para Gómez Buendía del 98, dice que la educación infantil prepara mejor a los niños para la escuela y para la vida. Entonces, obviamente, reitero que es ese acercamiento a esas primeras, digamos, situaciones escolarizables que hacen que un niño, pues obviamente, tenga un mayor éxito dentro de su vida escolar, pues obviamente ya habiendo pasado lo que son estas primeras infancias. También, obviamente, son unas bases para cómo implementarle estos, digamos, estos valores que son sí o sí fundamentales para una correcta aplicación en la vida del propio niño y pues obviamente en un correcto actuar dentro de una sociedad. Eh, También nos hace referencia que los hace crecer mejor física y mentalmente. Obviamente, digamos, yo lo traigo a alusión también a, digamos, a lo que nos dice un profesor de que, digamos, si no se gasta algo, pues no se puede, digamos, utilizar o volver a utilizar porque no se tiene la vivencia, ¿no? Entonces es importante que para ellos, digamos, acercarlos, tenerles esos acercamientos a la vida para que obviamente ellos vayan teniendo esas vivencias de las distintas situaciones que se puedan presentar. Eh, También otro apartado nos dice que la familia como factor importante al momento de afrontar sus obligaciones y preparar a los niños o a las niñas en función de sociedad y la adquisición de valores. Obviamente, pues no todo se lo da la escuela, ¿no? Sino pues obviamente todo viene de casa, porque pues obviamente no es ir, por ejemplo, ir y dejar al niño allá y que ellos le enseñen, no, sino pues obviamente todo va mancomunado
para pues que obviamente todos esos conceptos y todos esos valores se vayan usando y pues obviamente los vaya eh, asimilando de una mejor manera. Y pues qué más que en un ambiente familiar, que pues digamos a mi modo de ver es mucho más educativo y fructífero porque pues digamos lo tiene ahí de la mano. Y digamos, otro aspecto que me pareció importante fue diferenciar la educación, digamos, ese concepto de preescolar, no como, listo, mandarlo y que le enseñen las bases primordiales para que pase al siguiente nivel, no, sino es una educación integral con una preferencia fundamental para el desarrollo de él mismo y en los diferentes conceptos, ¿no? Obviamente su, su individualidad, todo lo que nos hace, pues digamos, ser muy diferentes uno del otro, pero pues obviamente en pro de un contexto de una comunidad, pues obviamente que le aporta a la misma. Digamos que básicamente eran estos aspectos que pues considero que son relevantes dentro del, de este apartado del documento, profe. Ok, muy bien, perfecto. Ahí podemos empezar a ver lo que menciona el compañero y lo que les hablaba yo anteriormente, ¿no? Que esa educación empieza desde lo que es el vientre materno, ¿sí? Nada más la forma en la que ustedes o nosotros como padres de familia, como madres de familia, nos empecemos a comunicar con el vientre materno, esos mensajes que nosotros le empezamos a expresar al bebé cuando está en el momento de la gestación, ya ahí tiene una influencia significativa en lo que es ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y va a tener una influencia significativa en lo que es las etapas a seguir después de la infancia, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, yo les mencionaba que esta educación inicial era desde la etapa de gestación hasta los 5 años. Acá el compañero nos está mencionando que ya lo que es la educación infantil empezaría desde qué edad. ¿Cuánto mencionaste? Desde los 6, profe. Desde los 6 años, ¿no? Que ahí ya estamos haciendo referencia de cuando el niño ya empieza a ingresar a ese ambiente escolar, ¿sí? Él acá hablaba de lo que era el preescolar, en donde ahí nos hacía referencia a que era esa preparación previa a ingresar al colegio, ¿sí? Esa preparación previa a ingresar al colegio. Por eso también es que el preescolar es de carácter obligatorio, ¿sí? Los niños tienen ya una educación dentro de lo que mencionaba el compañero, que es esa educación dada por la familia, en donde ya se empieza a potencializar todas las capacidades. Pero viene esa etapa de preescolar para que ellos ya interactúen con otros individuos y puedan ya potencializar esa entrada a lo que es el colegio, que sería una entrada de carácter mucho mayor, ¿no? Para que lo tengamos ya ahí en cuenta en esos aspectos. Mencionamos aquí algo importante también, que es los aspectos que se quieren desarrollar en el niño, ¿no? ¿Te recuerdas cuáles eran? Pues, profe, aquí nombraba que pues los hace crecer mejor física y mentalmente. Ok, hace crecer mejor física y mentalmente y se busca desarrollar lo que es la autonomía, ¿sí? Desde Ah, esas sí. edades tempranas ya busca desarrollar lo que es la autonomía, los que les mencionaba de pronto ahorita un poco, lo que es la creatividad, la flexibilidad que ellos tengan, ¿sí? Lo que es la cooperación. Lo importante se menciona en esta etapa inicial es, como bueno, hablábamos de su relación con el entorno y ese cuidado que se tiene de sí mismo y el cuidado que se tiene con el medio ambiente. Ok, Raúl, muchas gracias. Entonces vamos con lo que es la educación como promotora del desarrollo. ¿Qué podemos comprender en esta educación inicial en ese aspecto? Bueno, pues primero, profe, que es un proceso educativo que se basa en el desarrollo integral de la primera infancia. Esto se hace para que la educación se convierta, digamos, como en un tipo de fuerza en la persona para así promover el desarrollo de los niños. Y pues esto ya consta de unas características. Bueno, pues las cuales son, pues la primera es basarse
pues en el desarrollo alcanzado por los niños, ¿sí? Y pues asimismo sabiendo el desarrollo que ellos tienen, llevarlos a un nivel superior. Esto consta de potenciar a los niños. Bueno, esta parte del artículo está basado en la ley 115 de 1994, que pues es la ley de educación, eh, bueno, la cual decía que primero tenían que pasar por una educación preescolar, la cual pues se le ofrece al niño para lograr su desarrollo integral. En esta educación, bueno, o esta educación se basa en mirar lo que son los aspectos biológicos, cognitivos y psicomotrices, entre otros que puede desarrollar el niño. Bueno, para esto se realiza o se busca realizar que, digamos, los trabajos o las actividades sean de socialización pedagógicas y recreativas. Y esto se hace para desarrollar todas las áreas para orientar al niño, pues rumbo cuando se enfrenta al mundo que lo rodea, como a su hábitat, por decirlo así, donde vive. A los objetos que pues decía en el artículo que eran muy importantes, era usar objetos didácticos para los niños y que el lenguaje como un aspecto importante para el conocimiento. Bueno, la enseñanza, pues esto ya va más en parte, digamos, del adulto, que es el que pues guía al niño, que lo hace con conocimientos basados en el crecimiento y también con los conocimientos basados del niño o la niña. Y esto se desarrolla o se conoce a través de juegos y actividades recreativas. También debe constar de un enfoque lúdico, que es pues, el juego como actividad fundamental en variantes con el que se ha desarrollado o que pueda realizar el niño y, y implementar actividades de acuerdo a las cualidades del niño. Bueno, aparte debe ser un proceso participativo y el adulto pues debe planificar actividades para realizar al niño, porque pues no dice que no es lo mismo realizar actividades a un niño que ya a un adolescente. Bueno, el adulto es el que guía el proceso de enseñanza o es un mediador entre el niño y la cultura en la que se encuentra. Y pues esto lo hace pues basado en la experiencia que el adulto ha tenido. Y dice que hay que buscar orientar al niño para guiar y encontrar sus logros. Bueno, siempre decía que el niño siempre tenía que ser el protagonista, que todo giraba en torno a él. Y esto lo dice porque, pues, bueno, con el fin de guiar la formación, de que siempre hay que buscar la satisfacción en el niño, porque pues el niño, pues, básicamente es alegría, entonces que toca buscar la satisfacción y no que de pronto estuviera triste porque no consiguió algún logro o alguna tarea. Decía que esta parte de aprendizaje debe ser de carácter colectivo y cooperativo, que es que el niño interactúe con lo que le está brindando el adulto, y esto se hace en busca de un buen resultado personal para el niño y en busca también de que él adquiera una buena toma de decisiones. Bueno, y ya para finalizar, decía que se utiliza como método de educación de la primera infancia, pues incluyendo como digamos, como ente primario, lo que es la familia, que lo ayuda al niño a buscar como una superación personal, y los maestros, que son los que guían el proceso de educación. Ok, perfecto. Es importante resaltar, bueno, lo que estaba mencionando el compañero dentro de esto y era algo que ya les había mencionado anteriormente, ¿sí? Que era el papel que juega el juego dentro de esa educación inicial, ¿no? O sea, si ustedes me notan, aquí nosotros podemos identificar que el niño, la mejor fuente de aprendizaje es a través del juego, ¿sí? Hay algo que debemos tener muy en cuenta, que el niño tiene el juego o juega por instinto, por así decirlo, ¿sí? El niño nace con esa capacidad de jugar, hace el juego de forma instintiva. Nada más cuando ustedes pueden ver a un bebé que le cuelgan un adornito en la cuna, el niño empieza a jugar con ese adorno, en ocasiones a pegarle al adornito, ¿sí? Empieza a mirar cómo interactúa, cómo hace para jugar específicamente, ¿sí? Y es un proceso de carácter fundamental en este proceso educativo, lo que es el juego.
más específicamente en el área que ustedes manejan, que es el entrenamiento, bueno, el área deportiva y lo que es la educación física, ¿sí? El juego como tal, como se da. Entonces, para que lo tengamos ahí ya en cuenta en estos aspectos, ¿sí? De pronto también cabe resaltar, bueno, aquí el compañero mencionó altos aspectos de carácter importante, pero importante tener en cuenta que, bueno, aquí habla de lo que es la ley 115, ¿no? Que es la ley de educación. Y mencionaba que esa etapa preescolar es de carácter obligatoria, pero ¿para qué nos servía esa etapa preescolar? Para identificar hasta dónde se ha desarrollado en su momento el niño, qué niveles ha alcanzado, ¿sí? Entonces, un niño que no esté con un desarrollo que se considere correcto, que no esté en la capacidad de interactuar ya con otros individuos de forma, llamémoslo así, más social, ¿sí? Pues por ende le dirán, listo, va a tener que volver a rehacer lo que es el curso de preescolar, ¿sí? Ahí ya estamos identificando hasta dónde ha alcanzado el desarrollo del niño en ese momento. Entonces, tener muy en cuenta eso, cuando nosotros somos docentes en este caso, identificar hasta qué etapa del desarrollo el niño ya ha tenido en su momento, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí, también lo que mencionaba referente al papel que juega la familia, que es algo que estamos enalteciendo en este caso, y el papel fundamental del adulto, que es el guía del niño. Él es el que guía, el que conduce ese proceso de enseñanza-aprendizaje en este caso, y cómo ese proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que estar enfocado en el niño en este caso. El niño es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé si de pronto quieras adherir algo más. Ahí estaría ya todo. No, profe, hasta ahí. Ok, muy bien, perfecto. ¿Listo? Vamos entonces a resaltar ya el papel acá de lo que es la familia como agente educador. ¿Qué podemos mencionar de la familia como agente educador? Eh, bueno, en el apartado que me correspondió leer, se resalta la escuela, pero principalmente se habla sobre la importancia de la familia y habla como el primer socializador de los niños, debido a que es el primer mundo social y donde éste realiza sus primeras relaciones, tiene sus relaciones personales, tiene sus primeras experiencias como individuo, eh, se desarrolla en un grupo y este le brinda las primeras normas y valores para que él se enfrente o forme su personalidad para enfrentarse a la vida. Brinda las primeras bases para formar su personalidad y la familia es el responsable de la transmisión de una cultura inicial, compartiendo con él las primeras conductas, actitudes que son consideradas aceptables en la sociedad. Dice que también la familia permite que el niño aprenda y que la educación infantil se divide en tres aspectos importantes, que es la infancia, la escuela y la familia. También de un modelo ecológico del desarrollo humano, que es por parte de Bronfeimer en 1979 y habla sobre el desarrollo en los contextos interconectados. Es decir, estos tres aspectos que les mencionaba anteriormente deben estar totalmente relacionados para que el niño tenga un mejor desarrollo. Habla también sobre los adultos, que son ese modelo y la influencia directa que tienen los niños y que les brindan las pautas y los comportamientos que ellos van a tener. Dicen que si los niños tienen un desarrollo basado en el respeto, la amabilidad y el cariño, ellos también podrán brindar eso en los contextos donde se encuentren. Hay un apartado donde dice que más o menos hace unos 50 años los niños se desarrollaban principalmente con la familia y mediante experiencias que ellos vivían, pero que no había un contexto social ni desarrollo para ellos.
Y por último, habla sobre la importancia de la madre en ese contexto de desarrollo familiar, debido a que la falta de este personaje hace que los niños tengan inconvenientes con el desarrollo afectivo, el desarrollo cognitivo, en la conducta y no permite que tengan facilidad para relacionarse con los demás. Dice que debido a que las mujeres han dejado el trabajo en hogar y han conseguido pues posicionarse en el ámbito laboral, pues se han alejado un poco de la familia y en el desarrollo de los niños. Ese estudio no pretende que las mamás no trabajen, sino que ese tiempo que permanecen con los niños sea de calidad para que ellos tengan un desarrollo adecuado. Y por último dice que la familia y la escuela deben brindar consecuencias positivas para que los niños faciliten el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades y capacidades. Eso es todo, profe. Ok, perfecto, Víctor. Importante el papel que juega la familia dentro de ese contexto de carácter educativo, ¿no? O sea, como estaba mencionando Víctor, se mencionó que lo que era aproximadamente hace 50 años no se tenía esto que estamos viendo en este momento, que es la educación inicial. No se tenía esa etapa de preescolar, sino netamente la educación se daba directamente por parte de la familia, ¿sí? Estamos mencionando que aquí, compañero acaba de mencionar, la familia tiene un papel de carácter importante porque es en donde el niño primeramente va a empezar a interactuar. ¿Con quiénes va a empezar a interactuar? Ese entorno con el cual va a empezar a interactuar, ¿sí? Entonces, desde ahí se empieza a gestar todo lo relacionado con el niño. Ahí podemos ver, debido a esa interrelación que tiene el niño con la familia, podemos identificar todos los aspectos de carácter psicológicos, ¿sí? Ahí se puede empezar a identificar los niños que empiezan a tener actitudes de carácter agresivo, porque podrían ser ustedes que pueden, digamos, mencionar que tenga un niño una actitud de carácter agresiva, viendo la familia como ese primer agente educador. Pues, profes, digamos, es como el espejo para el niño, ¿no? Entonces, digamos que él, pues, si en esas primeras etapas está, digamos, involucrado en todo este tipo de situaciones de agresividad, eh, pues, digamos, cosas que no son, digamos, funcionales dentro de una sociedad, pues solamente así va a creer que eso es la conducta regular, el conducto normal. Y pues así va a ir creciendo y pues obviamente va a tener una concepción errada de, pues, de lo que es, digamos, vivir en comunidad, por decir algo. Exactamente. O sea, esa es la primera gestación que el niño ve. Esos son los primeros patrones que el niño empieza a ver. Como mencionamos, es el primer entorno que tiene el niño, la familia. Si la familia del niño es una familia de carácter agresiva, si únicamente ve a los papás peleando, si únicamente ve que el hermano eh, le pega a él, pues el niño cómo va a comportarse y cómo va a creer que es la sociedad, pues va a ser así. Y por ende, pues va a formar un carácter de forma agresiva. ¿Sí? Lo que hablábamos anteriormente. En esta primera etapa podemos comprender cómo podría ser el comportamiento o la personalidad del niño en una etapa mayor, ¿sí? Cuando llegue a la vida adulta. Lo que les estaba mencionando de pronto con las personas que sufren de exagerada timidez, ¿sí? ¿Cuál puede ser lo más probable? Que en esta primera etapa hayan sufrido de un maltrato o que los papás todo el tiempo le hayan dicho, no, no, cállese, opínese o algo así. A diferencia también podríamos acá resaltar, digamos, esos niños, bueno, pongo el ejemplo de lo que es Messi, ¿no? Ustedes conocen que Messi, si no hubiera sido por los papás que desde esa primera etapa lo empezaron a gestar como deportista, como el mejor jugador del mundo, lo más probable es que no hubiera llegado si no hubiera sido por esa primera educación familiar que le brindan los padres. Importante resaltar lo que mencionaba el compañero, el papel de la madre en ese proceso educacional, ¿sí?
Si nosotros podemos ver a lo que es nuestra sociedad actual, nosotros podríamos mirar que, bueno, anteriormente las madres, como se conocían, no trabajaban, únicamente se dedicaban al hogar y pues tenían ese papel fundamental en la crianza de los niños y en ese papel fundamental en el proceso educativo, ¿sí? Cosa que ya pues en el momento se ve totalmente diferente pues por la misma liberación de carácter femenina, pero resaltaba aquí algo importante el compañero, que mencionaba que no era que las mujeres no trabajaran, sino que le dedicaran ese mismo, o que tuvieran el tiempo para dedicar ese proceso educativo a los niños, ¿sí? Que pudieran trabajar sus 8 horas diarias como lo hacen la mayoría, pero que el tiempo que estuvieran en la casa se pudiera dedicar, ya que ese es el primer docente que tiene el niño como tal. Ahí también podemos ver la influencia neta de la madre, ¿sí? ¿Quién es la que está pendiente del niño? ¿Quién es el que le hace, no sé, las curaciones, la comida y demás? De pronto ustedes pueden ver que muchas de las parejas actuales se caracterizan porque no quieren tener niños, ¿no? Porque podría ser por eso mismo. Las mujeres con la liberación que han tenido y por esa capacidad que ellas desean hacer ese mundo independiente, pues no quieren dedicarse netamente a lo que es únicamente la casa, sino quieren trabajar, quieren viajar, hacer otros aspectos, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta ese rol de la familia, cómo la familia influye netamente en ese proceso educativo entre el niño, como les mencionaba, nada más el generalizarse en un entorno, ¿sí? Aquí mencionaban algo importante que era de pronto las personas que tenían que por condiciones ajenas ir a trabajar, las madres de familia, nada más que tuvieran en cuenta netamente con quién van a dejar al niño en su momento, porque como se venía mencionando, pues es el primer proceso educativo, ¿sí? Si lo van a dejar con una persona, bueno, puede ser una niñera que se esté pendiente de él, que le colabore con los juegos y demás, o si va a ser con una persona que no esté pendiente, que no le colabore con los juegos. Recordemos que aquí ellos ya empiezan a resolver una serie de problemáticas que son de carácter común a esa edad, que era un ejemplo que yo les brindaba, nada más el hecho de jugar, ¿sí? De alcanzar un juguete que a ellos les guste como tal. Entonces ahí para que tengamos en cuenta esos aspectos. Aquí ya empezamos a hablar ya. Pasamos de la importancia de la familia, que es nuestro primer ente educador en esa etapa inicial, ¿sí? Es quien empieza a potencializar esas habilidades del niño, ¿sí? Es quien empieza a desarrollarlo o prepararlo para que vaya a un entorno de carácter social. Pero ya también empezamos a ver lo que es el rol del docente. ¿Cómo podemos ver involucrado ahí el rol del docente? Bueno, el rol como docente da el texto que este no consiste en transmitir contenidos al niño y que los aprenda como fruto de transmisión. El docente debe realizar actividades y experiencias que conecten al máximo la necesidad. Por acá, Nicolás, que no se escucha. Revisa tu conexión a internet, por favor. ¿Me confirman si me están escuchando a mí? Sí, señor. Ah, bueno, entonces Nicolás es el que tiene el inconveniente. Nicolás, por favor, revisa la conexión a internet. Desactiva y vuelve a activar el micrófono de pronto. Mientras vuelve a... Tenemos a ver que ingrese nuevamente Nicolás. Bueno, mientras ingresa nuevamente Nicolás, pues empezar a resaltar
lo que él estaba mencionando anteriormente, y era que aquí no se trata, bueno, en el rol del docente no se trata netamente de hacer la transmisión de un conocimiento enfocándonos a lo que es contenido, ¿no? Si ustedes logran en algún momento visualizar, bueno, hacer ese proceso lo deberíamos hacer en algún momento, visualizar lo que es eh, los lineamientos curriculares para la educación preescolar, ustedes no van a ver lo mismo que van a encontrar en los lineamientos curriculares de educación física, los lineamientos curriculares de matemáticas. Ustedes no van a ver una serie de contenidos a desarrollar como tal, sino básicamente lo que ustedes van a ver son esas habilidades que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? O sea, ahí hablaríamos como habilidad de expresión corporal, podríamos hablar como habilidad lectora, ¿sí? No se habla de contenido, sino se habla netamente de lo que son habilidades, para que lo vayamos teniendo ahí en cuenta, ¿sí? Ya que el papel del docente en este caso no es transmitir un contenido específico, sino como lo hablábamos desde un inicio, el hecho de potencializar esas habilidades que tiene el niño, ¿sí? Que él haga un autoconocimiento de sí mismo y con ese autoconocimiento él pueda potencializar o desarrolle netamente esas habilidades específicamente, ¿sí? Como lo habíamos hablado, aquí juega un papel fundamental lo que es el juego. Nuevamente hacemos esa intervención de lo que es el juego dentro de este proceso o este rol del docente, ¿sí? Para ello el docente que debe tener muy en cuenta, primer aspecto, lo que es la creatividad. Es muy diferente ser un docente, no sé si de pronto ustedes ya han tenido la experiencia en trabajos en escuelas de fútbol o similares, muy diferente ser un docente de lo que es una categoría inicial, llamémoslo así, sub 5, sub 6, a ser un docente de una categoría sub 11, por ejemplo, en donde ya la creatividad juega un papel de carácter fundamental, porque un niño, primeramente, tenemos que darle, ¿qué menciona ella? Que, bueno, listo. Entonces no hay inconveniente que Nicolás. Igualmente, pues yo comparto el tema que nos estaba compartiendo. Entonces les menciono que dentro del rol del docente, pues el docente tiene que ser un docente de carácter creativo, ¿sí? No es lo mismo de potencializar esas habilidades en los niños que dictar una clase ya en una edad mucho más mayor, un niño que tenga 13 años. En este caso nosotros tenemos que mirar cómo, un ejemplo, cómo vamos a potencializar la coordinación en el niño. ¿Qué actividad de carácter lúdica yo puedo realizar para potencializar eso y que el niño se sienta a gusto y conforme con esa actividad que se tiene como tal? ¿Sí? Entonces, también tener en cuenta que el docente debe tener lo que es autonomía dentro de ese mismo desarrollo de las sesiones y similares. ¿Sí? Para que esa misma autonomía que el docente tiene se la pueda transmitir a lo que es el niño en este caso. Nosotros hablábamos que una de las potencialidades o una de las habilidades que se logra, que se tiene pensado desarrollar en el niño es la autonomía, que él sea un ente, un ser autónomo como tal, ¿sí? Que tenga un carácter crítico, que logre pensar por sí mismo, que logre conocer varios puntos de vista. Entonces, potencializar esas habilidades, potenciar lo que es la sensibilidad dentro de lo que es el niño, que él logre conocer aquellas sensaciones. No sé si de pronto ustedes han tenido la experiencia de que en esas etapas a los niños en muchas ocasiones lo que es sentir miedo les puede aterrar, ¿sí? Entonces que ellos tengan esa etapa de sensibilización, qué es lo que les gusta, con qué se empiezan a sentir satisfechos, qué es lo que les asusta, ¿sí? ¿Cuáles son las características que ellos deben tener? Eso lo debe potencializar como tal el docente. Potencializar también lo que es la habilidad de carácter comunicativa,
¿sí? Y el docente, por ende, tiene que tener una habilidad de carácter comunicativa totalmente desarrollada, por así mencionarlo, ¿sí? La comunicación con el niño tiene que ser una comunicación de carácter efectiva, en donde tanto el docente logre expresar qué es lo que se quiere desarrollar y potencializar, ¿sí? Y que el niño, bajo esa expresión del docente, logre comprenderlo y que también logre expresar su interés bajo lo que se va a trabajar específicamente. Cómo nosotros, como por medio de la comunicación, logramos motivar al niño. ¿Cómo podemos hacer esa motivación neta dentro del niño? ¿Sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta en esos aspectos. Lo que les mencionaba también en la introducción que les hice en un indicio, ¿sí? Importante que el docente tenga un autoconocimiento de cómo fue su infancia. ¿Por qué consideran ustedes que es importante ese autoconocimiento del docente de la infancia? ¿Qué se les viene a la mente allí? Allí ya medio les había mencionado algo. Entonces, ¿por qué es importante que el niño tenga ese conocimiento, el docente tenga ese conocimiento, esa autoconcepción de cómo fue la infancia, de cómo fue su infancia? para que se lo pueda transmitir mejor a sus estudiantes? Bueno, John menciona que para que lo pueda transmitir mejor a sus estudiantes, ¿qué más se les puede venir a la mente? Profe, de pronto como poder transmitir ese conocimiento y esas situaciones concretas de, pues, de la vida, digamos, de una mejor forma, porque, digamos, las situaciones o los contextos fueron totalmente diferentes y pues obviamente antes era muy ambiguo, digamos, la transmisión de ese conocimiento como ahora. Entonces, digamos, es como que el niño asimile de mejor manera y más rápido, pues esas vivencias o esas características. Exacto. Ahí podríamos ver involucrado, digamos, si nosotros conocemos netamente cómo fue nuestra infancia, nosotros podríamos decir, listo, en el momento en el que yo empecé, bueno, tengo experiencias de cuando estaba en preescolar o llamémoslo así en primero, digo, cuando era niño, uy, tuve una experiencia mala en donde el docente me regañó solo por no haber hecho un salto de forma adecuada. Ahí ya estoy conociendo cómo fue mi infancia y por ende tengo ese conocimiento y digo, listo, esto no se lo quiero transmitir al niño porque uno de los objetivos es que el niño se sienta acorde con lo que está haciendo y que se sienta entusiasmado, que haya esa motivación, ¿sí? Entonces, por eso también es importante conocer la infancia. ¿Qué sirvió conmigo en el momento en el que estuve en esa etapa de carácter inicial? ¿Qué sirvió conmigo? No sé, de pronto se me facilitaba mucho el aprendizaje haciendo gráficos. Entonces, yo como docente puedo transmitir también o potencializar ese desarrollo de las habilidades, así poniéndolos a hacer dibujos que a ellos les guste como tal, ¿sí? Entonces, digamos que son características importantes y por eso es que el docente como tal tiene que hacer un autoconocimiento neto de cómo fue su infancia, ¿sí? Para no enfocarnos en, digamos, lo que estaba mencionando el compañero, digamos, como era la educación anteriormente, ¿sí? Hubo un momento en el que se hablaba que anteriormente el castigo a los niños se reconocía que era la forma adecuada durante el proceso educativo, ¿sí? El castigo estaba avalado como tal. Y el niño, ¿por qué aprendía? Por ese miedo a que lo castigaran, cosa que ya no se está utilizando en la actualidad o que se denegó ese tipo de castigo. Entonces, para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. ¿Listo? Y por último, nos quedaríamos por conocer
lo que es la concepción de infancia ya aquí a nivel nacional. Eh, Adicionalmente, era De pronto, ya acércate un poquito más al micrófono o acerca el micrófono para que te escuchemos bien, por favor. ahí, profe. Sí, ya mucho mejor. Tradicionalmente conocida como educación preescolar, de lo cual es énfasis a la preparación para la vida escolar y el ingreso a la educación básica. La educación para pequeños dice que va más allá de la preparación de la escolaridad. Se reconoce como una etapa importante para el desarrollo integral del niño. Debido a esto, fue que se realizó la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Algunos dicen que deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos. En el artículo 44 de la Constitución de 1991 se crean los derechos de los niños y dicen que estos derechos prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Y lo que busca este artículo es establecer obligatoriedad para los de educación. Ya en la ley de 1098 de la infancia y la adolescencia del 2006, se toma concepto de niño y niña desde los primeros años, sin importar las distinciones como la edad, el género, la raza y todas esas. También define que el niño es un ser activo, un sujeto pleno de derechos, un ser único con una especificidad personal activa, biológica, psíquica y con una cultura, con una expansión de la cultura. En el mismo año, en el 2006, el Ministerio de Educación Nacional dice que educar a un niño significa abrirle el mundo, es decir, que, digamos, enseñarle o ayudarlo en su proceso de experimentación, conocimientos, también ponerlo a su alcance, ayudarlo a derribar barreras que le impidan el desarrollo de su vida y todo su contenido. Y en el año 2007, Colombia por la infancia refiere que si bien es importante tener claro el concepto de la infancia, no es suficiente si no va acompañada del cambio de la concepción de los adultos que tienen la infancia y más los formadores, es decir, en los docentes de las universidades eh, que crean profesores de primera infancia. Es todo. Listo, ya, muy bien. Entonces, si ustedes identifican lo que mencionó Jan, pues aquí hablamos nuevamente de lo que es la ley 1098, ¿sí? Que era la que les mencionaba en un indicio, que esa ley pues nos da el derecho a lo que es la educación inicial, ¿sí? Cuando se abarcó esta ley como tal, o se puso esta ley como tal, ahí es un derecho neto del niño de que ingrese a esa educación inicial es de carácter obligatorio, ¿no? Y ahí lo mencionaba el compañero, no importa, digamos, cuál es el género, la raza, la etnia, el estrato social y demás, ¿sí? Y nuevamente, ahí prácticamente lo que se hace es resaltar lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Todo lo que es, bueno, el niño como su sujeto como derecho, la importancia que tiene el desarrollo de esta etapa inicial, ¿sí? La familia como eje educador o eje transformador, esa potencialización que hace el niño, lo mismo el papel que juega el docente
o el adulto en el acompañamiento de los niños. Entonces, para que lo que tengamos en cuenta es cómo se está trabajando aquí a nivel ya nacional, ¿sí? Si ustedes pueden denotar, pues hay una carrera también que se dicta en la universidad que es pedagogía en preescolar, si no estoy mal. Bueno, el nombre en este momento no lo tengo muy en cuenta, pero ese tipo de carreras pues ya está muy enfocado en esto que estamos dialogando el día de hoy. Hay una carrera neta que se enfoca en esta educación inicial, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento, muchachos? Ya vimos una concepción de carácter, llamémoslo así, entre comillas, global de lo que es la educación inicial. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros lo logremos plasmar en el área que nosotros manejamos, el área que ustedes manejan, en el área que ustedes son profesionales. Entonces, ¿ustedes cómo me podrían ejemplificar esta educación inicial en lo que es en el área del deporte o la educación física? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se puede ver estipulado? ¿Cuál sería el papel de ustedes como docentes en la educación inicial? Como podría ser como los entrenadores de categorías de iniciación, categorías cachorros, por así decirlo, donde se enseña netamente el deporte, donde es como los principios. Bueno, aquí hablamos de, John habla de lo que es entrenadores de iniciación, de cachorros. ¿Qué otro ejemplo podríamos brindar? ¿O cómo se puede ver más específicamente evidenciado esta educación inicial en lo que es el área deportiva y la educación física? Profe, de pronto, teniendo en consideración el concepto de individualización de cada persona, pues en este caso de cada niño, y pues asimismo el hacer llegar es la información que nosotros queremos que adopte para pues asimismo potenciar esas habilidades. Es importante lo que menciona Raúl, ¿no? Ese proceso o esa individualización que se le debe dar a cada uno de los estudiantes, ¿sí? Ya que cada uno, que ahí podríamos volver a retomar lo que se mencionó anteriormente, de que podríamos identificar hasta qué habilidades ha desarrollado el niño en su momento, en esa etapa de educación inicial. Si nosotros hacemos esa clasificación, esa individualización, podríamos saber exactamente el niño qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, qué habilidades ha potencializado, ¿sí? Cuáles faltaría por potencializar, si puede o no continuar con el siguiente nivel y demás. Ok, muy bien. ¿Qué otro ejemplo pueden brindar de carácter específico en lo que es el deporte y la educación física? Cuando trabaja el desarrollo de las capacidades, Bueno, ya solo alcancé a escuchar desarrollo de las capacidades. y no específicamente una disciplina deportiva. Listo. Aquí ya no estaríamos, bueno, como lo menciona Jan y como les mencionaba, en lo que hacemos referencia también al currículo o los lineamientos curriculares de lo que es la etapa preescolar, ahí nosotros no hablamos de unas temáticas o unos contenidos netos, sino el desarrollo de habilidades. Y ya lo está mencionando allí, no nos vamos a enfocar en un contenido en específico, sino vamos a enfocarnos en un desarrollo de habilidades netas de lo que son los niños. ¿A través de qué? A través del juego. Ahí nosotros no podemos mencionar, listo, usted va a empezar a ver atletismo, vamos a trabajar lo que es netamente la coordinación visomanual, vamos a trabajar, no, sino cómo vamos a lograr integrar todo eso para ese desarrollo físico del niño. Eso, un ejemplo que yo les quería brindar, que hace mucha referencia a lo que estamos viendo de esa educación inicial, lo que es la matronatación. ¿Conocen qué es la matronatación? No, ¿Quién distingue qué es la matronatación? Profe, no sé si de pronto sea a ese acercamiento
de los niños, o sea, o sea, cuando la madre está gestando, mejor dicho, ¿será ese tipo de acercamientos? Pues no sé, se me ocurre. Bueno, aquí habla Raúl que es cuando la madre está gestando, pero no es como tal cuando la madre está gestando, sino que la matronatación se da, bueno, de pronto venga, les comparto aquí algunas imágenes, es ese proceso que se da relacionado con la natación. Cuando nosotros hablamos de matro, hacemos referencia al griego que es madre, ¿sí? Podríamos ahí hablar de la relación de la madre con la natación. Como ustedes lo pueden ver en estas imágenes, es ese proceso de enseñanza que se da en la natación desde el momento de la gestación del niño, ¿sí? En el momento, no sé si ustedes hayan conocido de pronto algún familiar o no cercano, que ustedes pueden ver que las mamás embarazadas van y hacen sesiones de carácter en natación, ¿sí? Pero no como una actividad física, sino ya más enfocada a lo que es el niño como tal, que él empiece a interactuar con las habilidades acuáticas, ¿sí? Y la matronatación, pues esa es la primera, ese primer acercamiento que se le da al niño con la natación, desde una etapa de carácter inicial, como ustedes lo pueden ver en estas imágenes que les comparto. Es, esto prácticamente sería la matronatación. ¿Y quién sería ahí en ese caso? Ahí estarían involucrados quienes como guías y como tutores, primeramente la mamá, ¿sí? Y segundamente, el docente. Ahí ya podríamos ver ese papel que estábamos mostrando del rol de la familia y el rol del docente, enfocándonos netamente ya a un contexto de carácter deportivo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí en estas imágenes que les comparto lo que es la matronatación. Obviamente, pues es un tema que hay que abordarlo mucho más específicamente. Sí, también tenemos lo que es la matrogimnasia, que ya estaría enfocada netamente al mundo de la gimnasia, ¿sí? Pero desde esa etapa inicial, desde ese desarrollo inicial. Pero el ejemplo más específico que les puedo brindar es la matronatación, que es algo que se ha venido desarrollando ya o que tiene gran influencia en la actualidad. ¿Listo? No sé si hasta ahí, hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta. Considero que es un tema sencillo de trabajar, pero que hay que conocerlo de carácter bien específico. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe, todo bien. Ok, es un tema sencillo. Bueno, referente a la actividad que ustedes tienen que realizar, bueno, como se mencionó, pues tienen que hacer un video explicativo de lo que vimos el día de hoy, pero dentro de ese mismo video explicativo, ustedes tienen que ya enfocarlo en el área que ustedes trabajen o cómo se ve relacionado en lo que es la educación física y el deporte. Yo aquí ya les brindé un ejemplo en lo que es la matronatación, ¿sí? Pero entonces ustedes tienen que brindar un ejemplo de carácter diferente o cómo lo pueden ver reflejado. ¿Listo? Eso por un lado. Segundo, ya conformaron los grupos para darle la temática y la fecha de cuándo van a exponer. ¿Saben con quién se van a realizar para la exposición? Listo, si quieren en este momento hagan los grupos. Recuerden que de parejas quedaría, bueno, según el número de estudiantes, haríamos dos parejas y un grupo de a tres. Confórmenlos en este momento y les doy de una vez la temática y empezamos con las exposiciones de Bio en 8. Les menciono netamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces, confórmenlos ya, por favor. Listo, tenemos un primer grupo que es Yanni Ángel. Listo, conformemos los otros grupos, por favor. Aquí tenemos ya un segundo grupo que es Brian y Nicolás.
Y el tercero que sería Víctor y Raúl. ¿Listo? Para lo que es el tercer grupo, les voy a implementar el estudiante que estaría faltando, que en este caso sería Arnold Osvaldo, que fue el estudiante que se tuvo que salir en el momento, bueno, el que le falló el internet, o estoy mal. Listo. Entonces, lo que va a hacer Jan y Ángel, porfa, para que anoten, ustedes van a exponer sobre lo que es el conductismo. ¿Listo? Esa teoría del conductismo. Tener en cuenta, muchachos, relacionado con las teorías, bueno, primeramente empezamos con el conductismo. Entonces, hacer una descripción netamente de lo que es la teoría, en qué se basa la teoría, ¿sí? Entonces, en el conductismo tenemos lo que son los antecedentes, cuáles son esos autores antecedentes, pero no únicamente mencionar los autores como tal, sino describir cuál fue su papel neto dentro del conductismo y por qué. Entonces, dentro del conductismo tenemos lo que son los autores más conocidos que serían John Watson, Iván Petrovich, Frederick Skinner y Albert Bandura. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, Jan y Ángel, ustedes expondrían lo que es de hoy en 8. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Entonces estaríamos hablando del 28 de septiembre. Entonces, recuerden que junto a la exposición tienen que hacer una actividad que la van a desarrollar durante la clase en la cual ustedes reflejen como tal esa teoría de aprendizaje. ¿Sí? Recordar que para la actividad ustedes me pueden contactar con anterioridad para que, si quieren, yo les pueda dar sugerencias o los puedo guiar cómo realizar la actividad. Porfa, lo que es la actividad, me la tienen que hacer conocer, bueno, a más tardar el domingo por la noche, ¿m? Para darles el aval. ¿Listo? Entonces ustedes expondrían lo que es la teoría conductista. Perfecto. Brian y Nicolás expondrían lo que es correspondiente al cognoscitivismo, la teoría cognoscitivista, ¿sí? Vengan y anoto aquí. Entonces, lo mismo, tener en cuenta lo que son los autores, ahí lo que es el papel de Piaget, ¿sí? Ya en Piaget, que de pronto ustedes han escuchado ahí un poco de él, ¿sí? Su importancia dentro del mismo, las etapas del desarrollo, el papel de David Ausubel, ¿m? De Brunner como tal, ¿sí? Referente a lo que son las representaciones y el procesamiento de información. Entonces, tener en cuenta más específicamente el papel de Piaget, Ausubel y de Brunner en lo que es la teoría cognitivista. ¿Ok? Y lo mismo que les mencioné a sus compañeros, realizar una actividad en donde se vea reflejada la teoría cognitivista. ¿Ok? Y por último, el último grupo tendría la exposición de lo que es la teoría constructivista. ¿Ok? El constructivismo. Entonces, ahí importante lo que es el papel de Vygotsky, ¿sí? Ahí hablaríamos sobre lo que es el socioconstructivismo, ¿m? El papel de Seymour Papert y junto a ello, ya que esta es una teoría, podemos mencionar que es la teoría más corta que se tiene, hablarían de lo que son las taxonomías de aprendizaje. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me repite el segundo autor, Vygotsky, cuál fue el otro? Referente a... Ya, ya, un momento, por favor. Entonces, Vygotsky y lo que es Seymour Papert. ¿Listo? No sé si la pronunciación está bien. ¿Listo? Y lo que ahí ya iríamos con lo que es, ¿qué son las taxonomías de aprendizaje? ¿Listo?
las taxonomías de aprendizaje para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podríamos hablar de lo que es la taxonomía cognitiva, entre otros, para que busquen ahí lo que es la taxonomía. Igual tienen que hacer esa actividad. Entonces, el primer grupo, como mencioné, expondría de hoy en 8, el 27 de septiembre, el segundo grupo, el 5 de octubre, y el tercer grupo expondría lo que es el 12 de octubre. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que, bueno, esta va a ser una de las notas que vamos a tener en cuenta, lo que es la exposición y la actividad que ustedes realicen. Independiente de la exposición y la actividad, pues también se va a dejar una actividad, la cual va a ser de carácter breve, más que todo, pues dentro de las actividades que nos compete o que la universidad nos pide de carácter semanal, pero estas van a ser de carácter breve. ¿Listo, muchachos? Entonces, no sé si tengan hasta ahí alguna duda, alguna inquietud. Todos tienen claridad en el tema que les toca exponer. Sí, señor. Profe, ¿me podría hacer un favor? En el primer grupo se mencionó 4 autores. ¿Nos podría volver a mencionar, por favor? Listo. Ahí, bueno, acuérdense de uno de ellos por el apellido del director de Los Simpson, que es Skinner. ¿Sí? Ese sería un primer autor. Lo que es Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, John Watson, Sí, señor. Albert Bandura. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos, entonces si no tienen más dudas, inquietudes, entonces daríamos finalizada lo que es la sesión de hoy, ¿ok? Profe, otra inquietud, qué pena. Cuéntame. En cuanto lo que nos toca hacer sobre el video es con diapositivas o Si como ustedes desean hacer el video con diapositivas, podrían hacer un video sencillo en donde ustedes utilizan esta herramienta Meet que estamos utilizando, hacer las diapositivas y van haciendo la explicación de lo que es la educación inicial. Si lo desean hacer únicamente firmándose a ustedes haciendo la explicación, no hay ningún inconveniente. Sí, ahí ya les dejo libertad de cómo ustedes lo quieran desarrollar. Como les queda a ustedes más sencillo hacer esa explicación. El objetivo con esas actividades es que ustedes, a verificar que ustedes hayan comprendido bien, que hayan tenido un entendimiento de la temática a tratar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Una pregunta, ¿quiénes quedaron con el tema de constructivista? Constructivismo, hablamos que Víctor, Raúl y Arnold. Profe, faltó yo de tema, no pregunté para un compañero. Entonces, lo que es John va a ingresar con el primer grupo, con Jan y Ángel. ¿Listo? Vale, Entonces, para que ahí se comuniquen entre ustedes. ¿Listo, vale. muchachos? Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues ahí sí ya damos finalizada la sesión de hoy. ¿Ok?